Hola, les voy a platicar sobre el protocolo de investigación. Soy el doctor Ricardo Contreras y vamos a platicar qué es el protocolo de investigación. Es importante el protocolo de investigación porque es la estructuración de un proyecto que tenga los elementos necesarios, suficientes, consistentes, ordenados, sustentados. De eso se trata, pues, la intención de hacer el protocolo de investigación. Entonces, la primera cuestión es el planteamiento del problema. Es importante que veamos, que nosotros veamos, qué es lo que vamos a investigar, que definamos, que objetivemos, señalemos qué es el problema que vamos a investigar, sus aspectos más importantes, la pertenencia en términos del área del conocimiento. Entonces, si es para la maestría en educación, pues hay que platicar desde qué escuelas o por qué es pertinente en este momento trabajar un tema de investigación. Para la licenciatura es fundamental que ya vayamos pensando en los trabajos de investigación que se van a realizar. Para también titular, los que vayan a agarrar esta modalidad de titulación, es importante que un proyecto de formación de tesis, ya que va generando la preparación necesaria que va teniendo un profesionista y sobre todo la preparación en investigación, que es fundamental. Sobre todo, pues, el orden, la discusión crítica, la reflexión, eh, el dominar o buscar dominar los conocimientos que hay. Bueno, es conveniente señalar que se dan en distintos campos de las disciplinas y cada disciplina de conocimiento pues varía, tiene su relevancia, determinados temas y claro, en un momento histórico también es importante la cuestión del contexto. El planteamiento del problema debe considerarse como un proyecto de investigación donde hay que ver la viabilidad, los conocimientos previos necesarios, la disponibilidad de fuentes, eso es fundamental también. Bueno, aunque ya está el Google ahí, y nos ayuda y nos saca, sí es importante visitar las bibliotecas, las hemerotecas que están aún actualmente documentadas. Es importante esas visitas y a las librerías para que veamos dentro de nuestra formación los libros que tenemos que consultar, las revistas, los artículos en los que nos vamos a basar como fuentes, pero no son las únicas fuentes, hay más fuentes de consulta, ¿sí? Y también para ir pensando cómo vamos a trabajar el proyecto. Es importante ver cómo se puede levantar, con qué personas contamos y también el recurso, aunque déjenme platicarles, por ejemplo, en mi caso muchas veces pues el recurso iba por mi medio y efectivamente pues son de las cosas que hay que ir buscando. Si hay manera de que te apoyen por medio de un proyecto económico, por algo, sería interesante, pero que no sea el obstáculo para no hacer la investigación. Entonces, la voluntad de saber es importante, debe de tener esa claridad para la gente, qué es lo que va a hacer y hasta dónde va a luchar, si el tema es apasionante o no es apasionante, y también debe de ser nunca un trámite, debe de ser un ejercicio dentro de nuestra formación donde de manera formal abordamos un problema y tenemos ganas de saber qué es lo que sucede y ser modestos en términos de contribución. Es probable que pues la investigación contribuya a los temas con su granito de arena al conocimiento en general. Pero bueno, hay que ser modestos, pero
sí debe ser una aspiración. Entonces hay que ver los fines y hay que ver la investigación. El planteamiento del estudio consiste pues, en decir cuál es el objeto de estudio. Entonces ya hablamos sobre el objeto de estudio. ¿Cuántos objetos de estudio? Pues hay bastantes. Hay tantos objetos de estudio como tantos objetos hay en el universo, así. Y todavía los objetos de estudio pueden ser abstractos, como el miedo, las emociones, las preferencias, en los consumos. Entonces eso es importante, pero bueno, es importante delimitar el objeto de estudio. ¿Y cómo se delimita el objeto de estudio? Pues generalmente se hace a través del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, para no trabajar por ejemplo, si vamos a analizar las escuelas o una escuela, se puede hacer a través de la región, la nación, claro, sería un trabajo muy amplio, o un estudio de caso, que creo que es importante señalar el estudio de caso como elemento pertinente para poder llevar a cabo un estudio con cierta profundidad que pueda contribuir de manera formal al conocimiento. Entonces, ya hablamos sobre la delimitación del objeto de estudio. Debe de estar muy bien formulado, sin ambigüedades, que no haya en el mal uso del lenguaje elementos poco precisos. Es necesario, en el caso de ser una investigación hipotético-deductiva, hacer una relación entre dos o más variables en una dimensión temporal y espacial. Los principales elementos para plantear un problema son las preguntas de investigación y las preguntas W también es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a quién vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, por qué lo vamos a investigar. Siempre las preguntas what, where, when, who y todas esas tienen que ver con las preguntas filosóficas básicas que tenemos que realizar para hacer un trabajo de investigación. Y luego la justificación, pues ahorita está sobrada la justificación, pero claro, hay que hacerla explícita, pues es necesario que en México haya investigación, es necesario que conozcamos las cosas y y considero que en muchos de los temas sociales la justificación es, claro, el saber para la transformación de las cosas. Hay que ver la viabilidad y la factibilidad. La viabilidad es la posibilidad de hacerlo y luego ya la factibilidad de llevarlo a cabo con mayor precisión en cuanto a los tiempos, en cuanto a los recursos, en cuanto a la disposición de las personas. Entonces hay que ver que los proyectos sean factibles en este planteamiento del problema. Los objetivos deben de formularse de manera clara y específica de los resultados que se esperan obtener en el caso de que en las distintas etapas, ¿no? En esta etapa vamos a ver esto, en esta etapa vamos a hacer lo otro. Dependiendo del método de investigación, pero bueno, es importante que nosotros vayamos señalando, así como de las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el propósito de investigación. Sí, muchas cosas son de redacción y es importante soltar el lápiz y el ejercicio de escribirlo es objetivar el tema de investigación que queremos hacerlo. Y claro, los encuentros y los encontronazos con los asesores de tesis, pues es un proceso dialéctico, esperemos que no lo determine en términos de que y nosotros lo debemos, los investigadores lo debemos de ver con cierta sanidad, donde a medida de la interrogación y de los planteamientos, pues debe de quedar mucho mejor cada vez. Pero esa es la pretensión, ¿no? Los objetivos que se indican, acciones precisas, guiadas por el método que se quiere aplicar, se redactan en verbos infinitivos que enuncian una acción determinada y los términos bajo los cuales se espera ejecutarlos deben de ser bien elaborados, orientados a los contenidos. La investigación debe ser clara, concreta, visible.
Puede presentarse por niveles, objetivo general y posteriormente los objetivos particulares o específicos de los logros, de lo que se piensa buscar en cada proceso de la investigación. Bueno, la justificación es sustentar con argumentos sólidos, convincentes, la magnitud, la trascendencia, en que se apoyan los conocimientos organizados y sistematizados, ¿no? Son necesarias, siempre de manera tentativa, de manera humilde, de manera sensata, racional, es la manera como se debe de redactar. Si se va a utilizar un método hipotético deductivo, pues debe ser explicaciones tentativas o a través de hipótesis nula, cómo vas a llevar a cabo la experimentación. Si van a hacer investigación cuantitativa, pues son importantes las variables o de la propiedad que puede variar, ver cuál es la variable dependiente, independiente, si se fuese a hacer con un método hipotético deductivo. Si cualitativamente se va a hacer con un método cualitativo, pues se va a hacer a través de la pregunta central que queremos contestarnos. Tenemos que seleccionar la muestra, definir los sujetos objetos de estudio, delimitar la población, elegir el tipo de muestra, definir el tamaño de la muestra, aplicar el procedimiento de selección. Hay fórmulas al respecto donde te ayudan a decidir con los márgenes de error. Pero también están los estudios de caso que pueden ayudar como métodos cualitativos al trabajo. Es importante en métodos y técnicas de investigación seleccionar los métodos y las técnicas que se van a aplicar en el proyecto de investigación, la perspectiva del análisis. Los métodos y las técnicas son las herramientas metodológicas de investigación y el método es alcanzar los objetivos, los procedimientos para ordenar la actividad. El método se desprende, claro, de la teoría. Es importante y la técnica también tiene indudablemente que ver con las reglas de operación, con la manera del abordaje del objeto de estudio, entre el método y la teoría. Entonces, técnica, método y teoría están altamente articulados en el proyecto de investigación. El esquema del trabajo es cómo lo vamos a abordar y es importante irlo aterrizando, irnos acercando, viendo, porque a veces suponemos muchas cosas que no se dan en la realidad y que a veces son un poco más difíciles, o viceversa, puede ser que tengamos demasiada cautela y no son tan difíciles. Es cuestión de ganarse a la gente, llegar, aproximarse, entrevistar o hacer un cuestionario según el caso, el método y la técnica que se vamos a abordar, ¿no? Es importante también como estructurar el índice de contenidos, la tabla de contenidos que debemos de tener. Ese va a ser nuestro esquema mental que vamos a ir llenando en distintos momentos. Hay gente que plantea, por ejemplo, que la investigación es vertical, que terminas una fase y luego te vas con la otra fase. Y sí hay cierto orden lógico, racional, pero en otros momentos no. A veces estás trabajando una cosa en el campo y todavía estás formulando algunas otras cosas. Entonces, hay métodos que no son tan lineales, son más circulares. A esos son a los que me refiero. Bueno, debe de observarse las relaciones coherentes que hay entre los planteamientos de problema, la estructura conceptual y los procesos generales para el abordaje del proyecto. El esquema puede ser modificado durante el desarrollo, sobre todo en los métodos cualitativos, y la etapa expositiva de la misma pues debe de hacer, ¿no? La redacción es importante y es importante escribir lo que vamos viendo, lo que vamos consultando, lo que vamos observando, lo que nos van contestando y escuchar. Escuchar es un acto muy importante que tenemos que educar nuestra mente y nuestros oídos.
Bueno, sobre los recursos, los materiales y las técnicas disponibles, pues tenemos que ver qué infraestructura de apoyo son necesarias. Vamos a utilizar las grabadoras, si vamos a utilizar programas específicos o para procesar la información, o vamos a utilizar eh, videos para observar, o el diario de campo, que también es una tecnología que requiere, y hay que ver con qué contamos para poder institucionalmente que nos puedan facilitar, o a nivel personal para poder llevar a cabo nuestros proyectos de investigación. Bueno, el calendario de actividades es el cronograma, programamos ya qué es lo que vamos haciendo en cada fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es planteamiento del problema, la parte teórica, las consultas, las visitas a la biblioteca, platicar con los asesores, platicar con otros académicos, tomar nota, leer como locos decimos, leer, pero leer cosas que tengan que ver, conseguir los libros, ir a la biblioteca o comprarlos y estarlos trabajando. Hay que platicarlos, hay que reflexionarlos. Entonces, esa sería la fase de formulación teórica. Posteriormente, ya una vez elegido la técnica y el método y la técnica, pues entonces ya ir viendo nuestro objeto de estudio, si va a ser una comunidad, si va a ser una escuela, si va a ser un grupo de personas, si va a ser la educación informal, en donde se da los espacios de la educación informal. Y es todo un trabajo muy interesante, muy apasionante, el cronograma en términos de de desglosar las actividades supuestamente tenemos que hacer. No es una cuestión de futurología, es una cuestión de racionalidad lógica, de ir estructurando más o menos lo que se va viendo, aunque en realidad luego en el cronograma pues se obstaculiza y entonces sucede algo, ¿no? Un contratiempo, una animadversión contra nuestro proyecto de investigación por los lugareños o otras cosas, y tenemos que ver la manera de resolverlos. Tenemos que pensar en los problemas, pero también en las maneras de resolverlos. Ahora, en investigación, los problemas se llaman problemas, pero son problemas de conocimiento, no son los problemas de vecinos o de cualquier trifulca o lucha. No, tiene que ver principalmente con el conocimiento, ¿no? Entonces hay que ver el programa de actividades, estimar el tiempo, el asignado, el estimado y posteriormente el real. Bueno, pues esto es lo que les queremos platicar con referencia a su proyecto. Chequen bien la bibliografía, vayan leyendo, vayan haciendo sus fichas, sacando fragmentos de los textos, que le vayan dando cordura. Es importante el protocolo, es fundamental el protocolo para poder hacer investigación. Se enuncia qué es lo que queremos, principalmente. Entonces tenemos que responder tres cosas: qué es lo que vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, con qué teoría, con qué método y con qué técnica, cuándo y dónde lo vamos a investigar. Esas son las respuestas que deben de tener el protocolo de investigación. Pues espero que te haya servido este video y dame like. Gracias.